bien, pues antes de entrar a hacer una explicación más detallada de lo que son las situaciones y la propuesta que tenemos metodológica para diseñarlas, quisiera, y si me permiten, hacer rápidamente una breve introducción en relación al concepto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque toda situación didáctica tiene un propósito muy claro, y es que los alumnos aprendan algo. Entonces, ¿qué quiere decir aprender? ¿Desde qué lugar nosotros respondemos esa pregunta? Y vale la pena hacerse preguntas vinculadas a por qué tener que estar definiendo el aprendizaje, por qué tener que definir aprendizajes clave esperados. Y es muy sencilla la respuesta, porque todo docente tiene implícita o explícita una teoría de aprendizaje que es lo que conduce sus actividades en el aula. Todo docente tiene una idea de cómo aprende el otro. Y esto es muy importante porque a la hora de elaborar una situación didáctica, las acciones, las actividades que se le propongan a los estudiantes van a depender de la idea que él tiene de cómo aprende el otro. Es decir, si yo supongo que los muchachos aprenden sentados, escuchando, que sus principales medios de aprehensión del conocimiento es la escucha, la visión, etcétera, las actividades que proponga van a estar centradas en una transmisión de la información. Pero si lo que yo creo como aprende el otro es a través de la experiencia, a través de la acción, a través del pensamiento, a través de un proceso de reconceptualizar las actividades que yo proponga en una situación didáctica, van a poner en el alumno a actuar con su pensamiento y no de manera pasiva. Entonces, es muy, muy, muy importante que cada uno de los docentes reflexione y trate de explicitar cuál es su concepto de aprendizaje para que vea en qué sentido, o al revés, les proponemos lo siguiente, que cuando visualicen sus situaciones didácticas y analicen las actividades que están proponiendo a los estudiantes, sea como un reflejo de análisis para que ustedes puedan verbalizar cuál es la creencia que tienen de cómo el alumno aprende. Entonces, por eso es para nosotros muy, muy, muy importante. Ha habido toda una revolución teórica sobre lo que es el aprendizaje y estas posturas constructivistas, por supuesto, que plantean que hay un cambio de un estado de conocimiento menor a un estado de conocimiento mayor. Si bien es cierto que el aprendizaje no tiene un fin, dado que este es un proceso continuo, permanente, como tú señalabas hace rato, una buena imagen es una espiral en donde el conocimiento siempre se está reconstruyendo. Si el aprendizaje no tiene un principio y un fin, es un reto, entonces decir, entonces, ¿qué evalúo? Si nunca se acaba, entonces, ¿cómo lo evalúo? Pero si yo tomo en cuenta que el aprendizaje es el cambio de un estado de conocimiento menor a un estado de conocimiento mayor, lo que yo evalúo del aprendizaje es ese proceso de cambio. Por eso es tan importante entender el punto de partida o el conocimiento previo del cual tú también estabas hablando hace rato. Si yo no sé cuál es ese punto de partida del estudiante, es muy difícil evaluar para un docente si hubo un aprendizaje. Entonces, nada más para cerrar esta idea de aprendizajes, queremos señalar la importancia y la relevancia de construir estos contextos, estos ambientes para el aprendizaje. Y por eso, insisto, las actividades que se planteen en una situación didáctica, dado que todos los docentes, de verdad todos hemos tenido oportunidad de constatarlo, diseñan situaciones. No hay una ausencia de situación didáctica. Ese no es el asunto, sino proponer alguna metodología que les permita
tomar conciencia de cuál es el concepto de aprendizaje que está por detrás y ver en qué medida en la propuesta que ahora planteamos es posible rediseñar estas actividades. Y de ahí el sentido del contexto y de los ambientes significativos. La construcción del contexto es básica para la situación didáctica. Entonces, quiero invitarlos a ver el siguiente video en el que una maestra, después de trabajar, es una maestra de biología, después de estar trabajando una serie de experimentos sobre lo que son las células y los seres vivos, pregunta a sus estudiantes qué fue lo que aprendieron. Entonces vamos a ver en este video qué es lo que contesta una de las alumnas. Cotidiana, ¿qué podemos tener de beneficio en eso? A ver. Creo que podríamos valorar más las plantas, porque a veces es como que las vemos y podemos pasarlas así nada más, o arrancarlas así, pero yo creo que sabiendo más lo que tienen y todo eso, yo creo que podríamos valorar un poco más la vegetación. Así es. Sí, pues Giselle. es como darnos cuenta que no somos la única vida realmente en el planeta, sino que también están las plantas, los árboles y que cumplen las mismas funciones que nosotros, pero de maneras diferentes. Y eso se me hace bien interesante, que no somos únicos los humanos. Después de ver este video, ustedes se podrían dar claramente cuenta que la alumna responde a algo desde un lugar muy espontáneo. ¿Qué contesta esta alumna? Dice, me di cuenta o aprendí que no somos los únicos seres vivos del planeta. Sin duda, esta puede ser una reflexión que ella misma o las personas en general ya lo tienen, ya lo sabemos, que no somos los únicos seres vivos en el planeta. Pero hubo aprendizaje desde este sentido declarativo de la alumna, porque ella está reconceptualizando su noción de ser vivo, no de ser vivo. Y esa es un cambio conceptual para ella. Eso resignifica su idea de lo que significa ser vivo. Entonces, a partir de estas enunciaciones declarativas y de acuerdo a lo que se ha trabajado en clase, escuchando las respuestas de los estudiantes, tomando en cuenta los puntos de partida, podemos dar cuenta de estas evidencias del aprendizaje. Desde este punto de vista, podríamos decir que se da un aprendizaje cuando se ha reconstruido un concepto. Y fíjense que digo reconstruido, y no digo construido un concepto como si de la nada apareciera una nueva conceptualización, sino porque está sostenida en una concepción previa y en esa reconstrucción se da el aprendizaje. Entonces aquí viene una pregunta interesante, porque si este es un proceso interior, cognitivo, el docente, ¿cómo se da cuenta de si hubo o no un aprendizaje? Justo ahí la relevancia del diseño de una situación didáctica que pone al descubierto el pensamiento de los estudiantes para poder reconocer cuáles son sus conceptualizaciones previas, cómo se van transformando y en qué se van modificando. A final de cuentas, esta sería una de las grandes intenciones de una situación didáctica. Para pasar ya a la parte de situación didáctica y antes de llegar a ella, quisiéramos invitarlos a que realizaran la actividad 2. Pero antes de realizar la actividad 2, permítanme señalar una cita de Piaget que es muy reveladora de esta aproximación, por lo menos que nosotros compartimos de lo que es el aprendizaje y sobre esta noción es la que está construida toda nuestra propuesta metodológica. Así dice la cita: cuando le enseñas a un niño, a un joven algo, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo.
Jean Piaget. Entonces, la situación didáctica tiene muchísimo que ver con ofrecerle la oportunidad de que él descubra por él mismo estos conceptos y estos conocimientos. De esta manera, ahora sí, los invitamos a que realicen la actividad 2, que consiste en leer un artículo. Como siempre pensamos que es muy importante el estudio, leer artículos y que respondan una serie de preguntas vinculadas con el artículo para que ustedes nos den una oportunidad de saber cómo están reconceptualizando la posibilidad de crear ambientes creativos y significativos para el aprendizaje. Los invitamos a realizar la actividad 2. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.